Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, querido Jorge, queridos oyentes. Un placer volver a estar con todos vosotros. Bueno, inauguramos este 2018, seguimos hablando de personajes que eran originarios del este de Europa, de la zona donde se hablaba Yiddish, por eso el nombre del programa. Y hoy estamos tratando, al principio tratamos básicamente durante mucho tiempo personajes políticos que influyeron tanto en Israel como en la diáspora, pero últimamente también estamos entrando en otro tipo de personajes, a veces instituciones, como hablamos de Hadassah, o la vez anterior que hablamos de teatro con las Kaminska. Y hoy vamos a hablar de tu profesión, de la historia. Claro, sí. Hoy vamos a hablar del primer gran historiador judío del Imperio Ruso. Iba a decir, no es Flavio Josefo, es un poco más tarde, pero que me señala con el dedo, ¿qué tiene que ver? Que cumple la misma misión bueno. que Flavio Josefo. Es decir, hacer una filosofía de la historia del pueblo judío de Europa Oriental y concretamente del Imperio Ruso, es decir, lo mismo que hace Flavio Josefo en su tiempo, el Imperio Romano, y elaborar, lo que es importante también, una teoría propia de la historia. Bueno, pues, pero vamos a empezar por el principio. Sí. El pequeño Shimele. Sí. Porque también luego lo vamos a ligar esto incluso con Ben Gurión, aunque teóricamente no tiene nada que ver. Pero yo sé que Ben Gurión aprendió a leer castellano justamente para leer a Dubnov porque había sido editado en español. Claro. Bueno, vamos del principio. ¿Quién era Dubnov? Sí, del principio podemos decir que Semyon Markovich Dubnov o Shimon Meyerovich Dubnov nació el 10 de septiembre de 1860 en la ciudad de Mstislav, en el distrito de Mogiliov, entonces Imperio Ruso y hoy República de Bielorrusia. Uh-huh. Es decir, era paisano de también nuestro tratado ya y añorado Menachem Begin y Simón Pérez también, que eran de allí. ¿Esto que has dicho no suena parecido a un nombre de Mogilev? Sí, ¿Es el mismo? Mogiliov y Mogilev, que ponen en los mapas traducidos al inglés, es lo mismo. Vale, no porque me sonaba y sí. Pero Mogiliov se llama porque en ruso Mogila es tumba, y en esta ciudad había muchos cementerios y también varios cementerios judíos muy, muy interesantes. Uh-huh. Merece la pena visitar la ciudad. Y los antepasados de Dubnov podemos decir que eran fundamentalmente talmudistas de alto nivel que, como su abuelo Ben-Sion, enseñaron el Talmud durante 45 años. Ben-Sion Dubnov era precisamente uno de los grandes discípulos del Gaón de Vilna. Era un Minagrin muy serio y además un opositor acérrimo a todo lo que era tanto el hasidismo como la Haskalah. Uh-huh. Es decir, no le gustaba ni el pietismo y no le gustaban tampoco las reformas que venían desde Alemania a velocidad impetuosa. Uh-huh. Incluida el socialismo y todas estas cosas que después aparecieron. Sí, esto ya después. Digamos que era un señor ortodoxo, muy ortodoxo. Sí, muy ortodoxo, pero con todo y con eso tenía una fama muy grande de ser un buen profesor. Y un hombre que, a pesar de oponerse a los movimientos de renovación,
pues era un hombre que sabía tratar y enseñar muy bien el Talmud y tenía fama también por ello, no solamente en Bielorrusia, sino en todo lo que era el antiguo imperio ruso. Ujú. Semyon, Eso es el abuelo. eso es el abuelo. ¿Y del padre qué se sabe, por ejemplo? Del padre, Nada. la biografía, él cuenta que era comerciante, que trabajaba en sus memorias, porque luego también hablaré de ello, y que prácticamente jugaba un papel exclusiva y únicamente en el ámbito local, Ujú. pura y duramente. Semyon estudió, como todos los chicos de la época, en el Heder y luego en la Yeshiva. Todo evidentemente lo hizo en yiddish. Su contacto con el ruso tuvo lugar a partir de los 13 años, justamente después de hacer el Bar Mitzvah. Y esto es muy importante porque a partir de este momento Dubnov va a entrar directamente en el mundo de la lengua literaria rusa, el cual está experimentando en estos años unos cambios muy grandes y además, gracias a este idioma, Dubnov va a conocer las obras de autores extranjeros en sus traducciones rusas, autores como Eliot Levenson o Ludwig Björne, y también se va a convertir en un lector muy constante de la revista Dielo, o Causa o Asunto, traducido al español, donde también va a haber mucha información de tipo literario e histórico en aquella época. Dubnov también en los años 80 se va a acercar muchísimo a autores rusos como por ejemplo Bolinsky y Leskov, los cuales en estos momentos están sentando las bases de lo que podríamos denominar la literatura rusa realista moderna. Es decir, una visión muy importante de lo que es la realidad rusa de la época posterior a la emancipación de los siervos. Pero la etapa más interesante de Dubnov va a ser de los años 1890 a 1913, donde va a trabajar y vivir en la ciudad de Odessa. Odessa, como ya habíamos visto, era la ciudad donde estaban autores como Mendeley Sforim, Sholom Aleichem, Ahad Ha'am, y precisamente Dubnov va a entrar en contacto con este círculo de intelectuales y literatos judíos rusos y también con el denominado movimiento yiddishista. La época de Odessa es fundamental porque allí Dubnov también va a llevar a cabo un trabajo social muy importante en la medida de que va a crear y va a ser miembro de la Sociedad para la Difusión de la Ilustración entre los judíos de Rusia. Es decir, nada de todo lo que había predicado su abuelo, sino más bien todo lo contrario. Al mismo tiempo, él va a tener un gran interés y se va a liar con los círculos sionistas locales, con los cuales va a ser uno de los grandes defensores de las escuelas nacionales judías.
es decir, en las cuales la enseñanza se lleve a cabo fundamentalmente en estos momentos en yiddish. En el año 1903, Dubnov, a raíz del célebre pogromo de Kishinev, va a ser el gran defensor de la autoorganización de defensa judía en todas las comunidades. Y a partir de la Revolución del 5 va a iniciar su entrada en la política fundando la sección judía del Partido Demócrata Constitucionalista Ruso, conocido popularmente por sus siglas KDT, en ruso los cadetes, presididos por el ministro de Educación Miliukov, en el cual pues va a estar militando hasta el año siguiente, 1906, en el cual va a fundar el Partido Popular Judío o Volksparty en yiddish, que va a existir nada más y nada menos en Rusia hasta el año 1918. Es decir, es una de las formaciones políticas, aparte de los bolcheviques y de los cadetes, que van a mantener su trayectoria política en forma y con una importante presencia en la vida política judía, paralelamente al Bund y también a los judíos bolcheviques. Al mismo tiempo, también Dubnov lleva una intensa actividad intelectual con su participación en la Sociedad Literaria Judía, que acaba dirigiendo, y con la fundación de la Universidad Judía en San Petersburgo, donde también Dubnov es uno de los organizadores y fundadores, y esto es muy importante, de la célebre Enciclopedia Judía, que sale primero en ruso, luego en inglés y finalmente acabaría apareciendo en hebreo en Israel en los años 50 y 60. Pero originalmente, porque yo sé que la de inglés salió en 1911, creo, ¿no? ¿Y la de ruso? En 1907. 8, ajá, 9, 10, o sea, son varios tomos, sí. Varios tomos. Uh-huh. O sea que primero se editó en ruso. Primero se edita en ruso. Uh-huh. Y era una labor colectiva, ¿no? Sí, es un trabajo colectivo y es un trabajo muy interesante, no solamente de recopilación de artículos, sino también en el sentido de dar una idea de todo el pensamiento judío contemporáneo en la Rusia de principios del siglo XX. Eso era fundamental. Y por si fuera poco y no tuviera con qué entretenerse, Dubnov crea uno de los anuarios judíos más interesantes dedicado a la historia y la cultura de aquellos tiempos, que es Yevreiskaya Starina o Antigüedad Judía, donde aparecerían, por lo menos hasta la Revolución de Octubre, numerosísimos artículos de pensadores, historiadores e intelectuales judíos de la época. Dubnov, evidentemente, como muchos intelectuales judíos, rechazó la Revolución de Octubre, pero al mismo tiempo también rechazó la política de los blancos, basada fundamentalmente en el chauvinismo gran ruso. Y es aquí precisamente donde Dubnov aparece como el pensador más genial, no solamente dentro del mundo judío, sino del mundo de la Rusia soviética, de aquellos tiempos, al decir
que la construcción de una sociedad sobre bases no democráticas y el resurgimiento del nacionalismo conducirían a dos cosas. Primera, el antisemitismo de Estado, y segunda, la destrucción de la vida cultural judía en la Rusia soviética, pronósticos que se cumplieron bastante rápido, sobre todo a partir del momento en que Stalin tomó el poder en el año 1922. Ese mismo año, Semyon Dubnov se marcha a Alemania, donde estará trabajando y escribiendo hasta enero de 1933, el 31, al día siguiente de la victoria de Adolf Hitler, con lo cual, a pesar de que tiene muchas invitaciones para ir a Estados Unidos y a Israel, decide volver a Riga y estar allí con sus nietos y, como dice él, con la comunidad judía rusohablante. La vuelta de Dubnov a Riga, evidentemente, le pudo haber traído muchísimos problemas por parte del encabezado de policía política, porque desde los años 20 sus obras habían sido retiradas de la circulación y además su nombre había sido borrado de todos los anales del bolchevismo ruso y de las publicaciones. Pero curiosamente no le tocaron. Le dejaron como un elemento marginal a pesar de su pensamiento antisoviético, y es más, esto lo aprovechó Semyon Dubnov para escribir sus memorias, que saldrían publicadas en 3 tomos y que son una fuente también muy interesante para el estudio no solamente de la vida del propio autor, sino también de la obra y de la vida de muchos autores judíos contemporáneos suyos, de los cuales no se habla en ninguna otra fuente histórica, salvo en esta memoria. Dubnov, evidentemente, lo que hizo durante su estancia en Riga fue colaborar también con el Yivo, evidentemente, no podía ser de otra manera, y además lo que hizo fue empezar a preparar la historia universal del pueblo judío, que fue su gran obra, en 10 tomos, para traducirla de hebreo, porque ya había salido en alemán en una magnífica traducción de Steinberg, y luego sería publicada en hebreo y en yiddish. Lamentablemente, la obra de Dubnov fue en parte destruida como el último tomo de sus memorias, que lo destruyeron los nazis cuando ocuparon Riga en 1941, pero buena parte de su obra, sobre todo lo escrito en la prensa, se salvó gracias a la actuación de los colaboradores científicos del Yivo, que llevaron todo eso a Estados Unidos, y curiosamente una parte
importante de su obra fue incautada por los nazis, pero no destruida, y esta acabó siendo, paradójicamente, la base fundamental del Fondo Archivístico y Documental del Instituto de Cultura e Historia Semyon Dubnov, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en la Universidad de la ciudad alemana de Leipzig. La obra de Dubnov ha sido traducida en la actualidad a todos los idiomas. Fue traducida, como hablábamos antes, al castellano por David Duchovny, que tradujo no solamente los 10 tomos de la historia universal del pueblo judío en la editorial Segal de Buenos Aires en 1959, sino que unos años después también tradujo al español la historia del hasidismo, que había aparecido en hebreo en los años 50 con el título de Toldot HaHasidut, también en Segal en Buenos Aires. Dubnov es fundamental para poder entender qué fue de la judería rusa durante los siglos XVIII, XIX y XX. Su obra es fundamental porque ahí se recogen prácticamente todas las fuentes. Y lo que es interesante, evidentemente, también en esos 10 tomos de la historia universal del pueblo judío, es también cómo pudo acceder a las fuentes, no solamente askenazíes, sino también sefardíes. Es decir, esta obra es una obra bastante completa que hoy sería muy actual y que yo creo que merecería la pena volver a hacer una edición sí, en condiciones y con un mayor aparato crítico. Porque esta que dijimos en español es una edición de hace 60 o 70 años. Sí, hablamos del año 59, es decir, sí, o sea que... 60 y pico de años. Claro. Bueno, ¿y cuándo murió Dubnov, entonces? Dubnov murió el 8 de diciembre de 1941 durante una de las primeras sacas de judíos por los letones y los nazis el 8 de diciembre de 1941. Cuenta una leyenda a este respecto que cuando lo sacaban gritó en voz alta en yiddish, Jidin schreibt und verschreibt, es decir, judíos, escribid y copiar. Y después de esto ya no se volvía a saber nada de él. Probablemente fuera fusilado in situ en el transcurso de estos acontecimientos. Bueno, esta ha sido la historia del historiador, la historia de Simón Dubnov, una figura clave en la historia del judaísmo contemporáneo, especialmente del judaísmo de Yiddishlandia, de los países que hablaban yiddish. Muchas gracias, como siempre, Ángel Luis Encinas Moral, y como siempre también renovamos la invitación para que acudas aquí a contarnos más historias como esta dentro de 2 semanas. Bueno, ha sido un placer hablar de mi... De colega a colega. ¿Cómo se diría en español? No solamente de colega en colega, sino que también Dubnov es el apellido de Encinas en ruso, porque en yiddish hubiera sido Eichenbaum, si lo hubiera mantenido. Entonces, pues también tiene mucha gracia en este sentido, y aprovecho con ello también para desear a nuestros oyentes y a ti también, Jorge, un feliz año nuevo 2018. Gracias. Ratte wat vun Hunger mich erzint.